Los escogidos. Había una familia que tenía dos niños, uno de 8 años y otro de 6. El hermano mayor era hijo biológico, mientras que el de 6 años era adoptado. Un día, el hermano mayor presumía ante el menor de ser el único hijo biológico de sus padres. El hermano menor respondió: «Bueno, al menos puedo decir que fui elegido, pero a ti te tocó quedarte con ellos». Imagínate como un niño pequeño. No tienes padres ni un hogar real al que ir. Ahora, imagina que te dicen que alguien te ha elegido para ser su hijo. No solo has sido elegido, sino que la persona que te eligió tiene un amor incondicional que ningún otro padre podría igualar. Además, ha accedido a compartir toda su herencia contigo. Acabas de ganar la lotería de la adopción. En nuestro sermón de hoy vamos a desglosar qué significa ser adoptados por Dios. Veremos el significado de ser específicamente elegidos por el Padre, redimidos por el Hijo y sellados por el Espíritu. En otras palabras, hemos ganado la lotería de la adopción. Nuestro texto se encuentra en Efesios 1 del 3 al 14. Comenzaremos viendo los versículos 3 al 6. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Efesios 1 del 3-6 NI. En el griego original, este pasaje, versículos 3 al 14, es una frase enormemente larga, con cláusula tras cláusula describiendo las formas en que el Padre nos ha bendecido, y cuáles son las implicaciones de esas bendiciones para nuestras vidas. Leer esto en su totalidad puede parecer que estamos tratando de beber de una manguera contra incendios, o una poderosa cascada. Aunque el apóstol Pablo puede que no necesitara tomar un respiro mientras escribía esto, debemos pausar ocasionalmente si queremos digerir realmente lo que está tratando de transmitir. Pablo usa imágenes para explicar cuán grande es el privilegio de ser los hijos adoptados del Padre. Lo hace de una manera que la iglesia de Éfeso podía entender, apelando a la práctica de la adopción. Mientras que la adopción de niños en la sociedad judía era más rara, los efesios estaban bien acostumbrados a cómo funcionaba la adopción en el mundo gentil romano que habitaban. En la ley romana, cuando la adopción se completaba, el adoptado quedaba libre de su antigua familia. Cualquier deuda o responsabilidad que hubiera incurrido esa familia anterior se anulaba. Lo viejo pasó y lo nuevo llegó. El adoptado ahora disfrutaba de los mismos derechos que un hijo nacido biológicamente. Algunos incluso han sugerido que podrían haber tenido más derechos que los hijos biológicos de sus padres. El versículo 5 indica que esta adopción nuestra se basa en el amor. Fue del gran amor del Padre que nos eligió para sí mismo. Fue su voluntad adoptarnos a través de la vida de su Hijo Jesús. Esto es lo que realmente complació al Padre, tenernos para sí mismo. En el versículo 4, Pablo informa a los efesios que todo esto se decidió antes de la fundación del mundo. Todos estarían incluidos en su plan de elección, judío y gentil por igual. De hecho, antes de la fundación del mundo, no había ni judío ni gentil. En el versículo 3, Pablo comparte la maravillosa noticia de que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual posible. A través del ministerio de Cristo en nuestro favor, no falta nada, nada se retiene, y ahora estamos sin culpa a su vista. No es de extrañar que Pablo tenga tanta dificultad para contener su entusiasmo mientras escribe esta carta. El versículo 6 habla sobre la gloriosa gracia de Dios que hemos recibido a través de Cristo Jesús. En esencia, estos 4 versículos nos dirigen hacia Cristo. Él es el punto focal de nuestra fe. Es a través de su vida, muerte, resurrección y ascensión que nuestra adopción ha sido asegurada con todas sus bendiciones y beneficios. Esto es lo que el Padre ha elegido. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra.
En él también fuimos hechos herencia, ya predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Efesios 1 del 7 al 12, NBI. Pablo comienza esta siguiente sección hablando de nuestra redención. Esta es una de esas palabras religiosas que necesita un poco de aclaración. La palabra griega para redención es apolutrosis. Significa una liberación efectuada por el pago de un rescate. Lleva la idea de que algo se perdió o se dejó de lado, pero luego se compró de nuevo. Nuevamente, esta palabra tenía mucho significado para los creyentes de Éfeso. En Éfeso había aproximadamente 60.000 esclavos, equivalentes a una cuarta parte de la población. La mayoría de estos esclavos eran típicamente individuos conquistados o secuestrados o prisioneros de guerra. Incluso las propias familias de las personas podrían vender a uno de sus miembros en la esclavitud. Esto era negocio como siempre para los efesios, y el negocio estaba en auge. ¿Puedes imaginar cómo podría reaccionar una persona al ser redimida, al tener su libertad asegurada? ¿Qué alivio debe haber sido esto? ¿Qué gratitud deben haber mostrado? Y esta es probablemente la razón por la que Pablo eligió usar la palabra redención aquí. Todos hemos estado en cautiverio del pecado y la muerte. Nuevamente es la voluntad del Padre que su creación sea libre. A través de la sangre de Cristo somos redimidos. Nuestra liberación de las ataduras del pecado y la muerte es un trato hecho. El pecado ya no es nuestro amo. El salario del pecado y la muerte se ha pagado en su totalidad. Las cadenas se han soltado. Somos un pueblo hecho libre a través del amor de Dios expresado en la muerte de Cristo en nuestro lugar. En el versículo 11, Pablo vuelve a mencionar cómo somos elegidos. Va aún más lejos al afirmar que todo esto fue predestinado por Dios. Pablo no está abordando aquí si ciertos individuos han sido o no predestinados para la salvación. Lo que Pablo está abordando es que el misterio de la voluntad de Dios es la inclusión de los gentiles. El Padre está unificando todas las cosas juntas a través de Cristo. Nada está fuera del plan redentor de Dios. También ustedes, cuando oyeron la palabra de verdad, el Evangelio que los salvó, y cuando creyeron en Cristo, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de los que Dios ha adquirido para sí, para alabanza de su gloria. Efesios 1 del 13 al 14 NBI. Nota en el versículo 13. Pablo comienza a usar el pronombre ustedes. La iglesia en Éfeso tenía un número significativo de creyentes gentiles. Por lo tanto, Pablo está comunicando aquí sobre su gran inclusión en ser un pueblo elegido y adoptado por el Padre. Lo que una vez solo presumían los judíos, ahora también se había convertido en su privilegio a través de Cristo. El versículo 13 habla de que somos marcados con un sello. A lo que Pablo se refiere era una marca oficial de identificación que se colocaba en una carta, contrato u otro documento importante. Típicamente, el sello se hacía de cera caliente, que se colocaba en el documento y luego se impresionaba con un anillo de sello. Una vez que esto se completaba, el documento estaba oficialmente identificado y colocado bajo la autoridad de la persona a quien pertenecía el sello. Esto solía ser un rey, un noble o un funcionario de alto rango. El sello autenticaba el documento. Si alguien tuviera este artículo en su posesión, se le aseguraba seguridad, autenticidad, propiedad y autoridad. El sello para nosotros es el Espíritu Santo. Con este sello somos seguros en nuestra relación con Dios. Sabemos que lo que se nos ha dado está autenticado por el testimonio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Bajo la autoridad del Rey Jesús, se nos ha dado el Espíritu como un regalo. El Espíritu es un depósito que garantiza que tomaremos posesión de todas las bendiciones de Cristo en esta era y aún más en la era venidera. A través del Espíritu Santo, llegamos a conocer más y más cómo Dios el Padre y Cristo el Hijo nos han elegido y recibido en la familia de Dios. El compositor cristiano, Tim Hughes, dijo: "La adoración se trata de algo que hacemos. Involucra sacrificio. Pero en el corazón del Evangelio está esta verdad. Somos llamados y elegidos por Dios para unirnos a la danza de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo". Hermanos y hermanas, alabemos a nuestro maravilloso Padre Celestial, quien nos ha incluido y elegido como sus propios hijos amados. Tomemos las bendiciones que se nos han prodigado a través del ministerio de Cristo en nuestro favor.
y vivamos nuestras vidas a través de la dirección del Espíritu Santo, quien continuamente nos guía en la danza en la que hemos sido tan graciosamente incluidos. Preguntas de discusión. Nombra algunas de las bendiciones que tienes al ser elegido en Cristo. ¿Cómo le comunicarías la elección de Dios a tu vecino? Describe qué significa para ti ser redimido. ¿Cuál sería una respuesta adecuada de la persona que es consciente de su adopción en la familia de Dios?